Colombia has lived a lot of violence throughout the last 70 years, beginning with the events in 1988, named as the Bogotazo, when Jorge Eliezer Gaitán, a popular leader, was currently assassinated. Thanks to this event in Bogotá gave rise as La Violencia, a period of conformation between political parties that left thousands of dead. From that moment, the violence in Colombia became part of our daily life. Over the years, the violence transformed. Guerrilla groups like the FARC and the ELN emerged in the 1960s, later joined by cartels and paramilitary groups, each one leaving deep scars in Colombia's society, like farmers, workers, and families, become the main victims of kidnappings, forced displacements. Colombia between the violence and resistance. For our first interview, I'm going to present my dad and his experience when he saw all the violence in Colombia, in Barranca Bermeja, Santander, in the 1985. Buenas noches, mi nombre es Erwin Cabezas, padre de Esteban Cabezas. Voy a aportar a esta entrevista algunas historias y algunos comentarios acerca de la violencia en Barranca Bermeja, ciudad donde nací y bueno, tengo experiencias ahí para contar. Bienvenido a esta entrevista de Colombia Between the Resistance and the Violence. Te quería agradecer por estar acá. Gracias, Esteban, aquí presentes. Listo, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué estaba ocurriendo en Barranca Bermeja en 1985, donde la ciudad se volvió un centro de violencia? Sí, realmente Barranca Bermeja, hacia ese año yo era muy niño, pero sin embargo uno podía ver que grupos paramilitares, guerrillas, querían como apoderarse del pueblo, ¿no? Era un pueblo bastante rico, evidentemente por ser capital petrolera, había mucha mano de obra muy calificada, se movía también mucho extranjero por toda la producción de petróleo, ingenieros de petróleo. Entonces, yo creo que en torno a esa riqueza que mostraba la región, se podía evidenciar pues que grupos ilegales querían apoderarse del pueblo, ¿Como las guerrillas? como las guerrillas, el ELN, bueno, y otras guerrillas como la UP, que realmente eran demasiado visibles en el entorno tanto urbano como rural del pueblo. Claro, muy impactante. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyó a Barranca Bermeja la presencia de paramilitares y guerrilleros en ese momento? Bueno, yo creo que influye mucho en el miedo que se veía en el pueblo, en las familias, el hecho de que nuestros padres fueran, por ejemplo, a trabajar en la empresa de petróleos Ecopetrol. Se escuchaba mucho todo el tema de secuestros, extorsiones, entonces actividades muy legales que hacían evidentemente temer a las familias. Entonces era algo que se vivía prácticamente a diario, se escuchaba mucho entre familias y obviamente pues los medios de comunicación también los difundían. O sea, uno vivía como con ese miedo de que tus hermanos, incluyéndote, que sean secuestrados, ¿sí? Correcto, por no pagar una extorsión, por no pagar un valor que cualquier ilegal pudiera decir, no, mire, necesito tanto dinero y realmente pues uno no está para esas cosas. Realmente pues uno busca la autoridad también competente, la policía, pero a veces pareciera que fuera muy débil ante realmente lo que pudiera ser un grupo paramilitar o una guerrilla. Muy impactante. Tercera pregunta. ¿Qué papel jugaron la industria petrolera y sindicatos en el conflicto? Yo creo que los desacuerdos definitivamente que se movieron en torno
pues a lo que imponía la empresa petrolera frente a los trabajadores. Esos desacuerdos finalmente pues pareciera que se salieran, digamos, del entorno empresarial y terminaba prácticamente en el entorno social. Y bueno, eso evidentemente, el hecho de que otros grupos ilegales pudieran meterse en el conflicto, pues afecta, ¿no? Entonces yo creo que esas decisiones hacen que el entorno se vuelva un poco más caótico. Sí, claro, te entiendo. Cuarta pregunta. ¿Cómo vivió la población local el miedo, la represión y el desplazamiento en esos años? Pues yo creo que el miedo hace evidentemente que las autoridades pues difundan acciones como los toques de queda, por ejemplo, que uno no podía, digamos, salir a ciertas horas de la noche, después de las 7 de la noche, hasta la madrugada. El hecho de mi papá como trabajador que lo recoja, digamos, una ruta escoltada y ese tipo de cosas para llevarlo a su lugar de trabajo. Entonces, todos esos hechos y actividades pues se ven en la sociedad donde vivíamos, ¿no? Y bueno, los toques de queda, que uno como niño no podía salir en las noches, y en fin. Sí, claro. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy en día de lo que pasó en la violencia en Barranca Bermeja durante 1985? Yo creo que lo principal de esto es la educación. Todo esto se puede superar con educación, enseñarle a ustedes como hijos de que las situaciones no se enfrentan con armas, se enfrentan dialogando. Yo creo que hoy en día los gobiernos pues están dedicados a fomentar mucho la inversión en estos pueblos, el turismo. Tú mismo lo viviste cuando fuimos a Barranca Bermeja de turismo, pasamos una bonita semana yendo a diferentes lugares enseñándote lo que sucedió en esa época. Entonces, yo creo que todo eso, poderle enseñar a los hijos y generar educación, yo creo que puede superar la violencia. Sí, claro, o sea, tu, como tu respuesta sería como la educación a los hijos. Y pues también te quería agradecer por esta entrevista y que me aportaras al gran trabajo que estoy haciendo para poder, como tú dices, eh, traer como toda la educación posible para que no solo tus nietos también, mis hijos, todos puedan ver este documental, esta entrevista y que todos se informen de manera educada. Gracias, Esteban, y muchos éxitos. Gracias. Between the 1960s and the 1980s, Colombia faced one of the most complex periods of its modern history. After years of political violence that began with the death of Jorge Eliezer Gaitán, many rural areas were left without state protection. In these isolated regions, peacemen organized to defend themselves and fight for land and equality, giving birth of guerrilla movements such as FARC, Revolutionary Armed Forces of Colombia, in 1964 and the ELN, National Liberation Army. In 1965, the FARC was formed mainly by farmers who believed that armed struggle was the only way to bring social justice, while the LN was influenced by university students and prayers inspired by the Cuban Revolution. During this time, Colombia saw protests, peaceful marches, and the spread of violence across the countryside. The government responded with military operations, which often caused more displacement and suffering for civilians for Colombia. Here I will tell you one of the most shocking stories about violence in our country. This story belongs to my grandfather, deceased father, who lived right when the violence starts in Colombia.
Mi nombre es José Patrocinio Cabezas Tocora. Estoy aquí para contar parte de la historia sobre la violencia de este país contada por mi padre, que prácticamente esa violencia empezó el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Soy abuelo de Esteban. Bueno, abuelo, bienvenido a nuestro documental Colombia Between the Resistance. Y bueno, te quería decir un par de preguntas sobre toda tu experiencia, todas lo que has vivido desde la perspectiva que te dijo tu papá, mi bisabuelo. Sí, claro. Situación para su pueblo o su familia después de la noticia del asesinato de Gaitán. Pues en el pueblo todavía en esa época las comunicaciones eran muy escasas, entonces inmediatamente no se supo nada, pero eso se fue extendiendo y poco a poco se fue acentuando, perdón, la violencia en los pueblos, sobre todo en el Tolima, de la cual somos oriundos. Entonces eso fue bastante difícil, pero como digo, no inmediato, sino más bien a mediano plazo. Fue una situación un poco difícil porque dentro del mismo pueblo pues habían liberales y conservadores, pero hubo guerra y de todas maneras la supremacía de la mayoría, si el pueblo era liberal, era supremacía, si el pueblo era conservador, había supremacía de conservadores y tenían que o bien abandonar los unos o los otros. Muy fuerte. ¿Qué amenazas o riesgos enfrentaban su familia en ese momento que los obligaba a huir? Sí, las amenazas eran de muerte. En ese momento era una guerra cruel. Entonces las amenazas eran de muerte tanto para la familia como para la misma persona que era el principal de la familia. ¿Y los riesgos? Los riesgos era la muerte porque de eso no perdonaban, eso iba para adelante, ya fuera liberales o ya fuera conservadores, los liberales contra, mejor dicho, los unos contra los otros. ¿O se iban a matar? Exactamente, sí, era muerte. Listo. La experiencia de dejar sus tierras, su casa y sus pertenencias. No, la experiencia es muy difícil. La experiencia en ese momento me contaba mi papá que fue muy difícil porque dejar lo que uno ha trabajado durante tantos años, abandonado, desplazado, es difícil. Son cosas que la persona que las ha vivido es quien las siente. Sí, claro, me imagino. Exactamente, Esteban. Eso fue dificilísimo y para usted dejar lo que usted ha luchado con sudor de su frente es difícil. Sí, dejar algo que tú esmeras y que lo consigues con mucho esfuerzo y después de dejarlo por un momento a otro. ¿Qué dificultades enfrentaste después de llegar al lugar, después del desplazamiento? Las dificultades son muchísimas y yo creo que cualquiera sabe que llegar a un sitio donde uno no ha estado durante mucho tiempo, sino de primera vez, es difícil porque no va a encontrar trabajo de una. Entonces las dificultades de aguantar hambre, las dificultades de las cosas que uno tiene, no tenerlas, volver a empezar de nuevo y de cero, entonces es una dificultad muy grande. Más que todo, esas fueron las dificultades. Sí, claro, me imagino que su Marcela y la familia tuvieron que vivir mucha hambre, pues porque no había trabajo. Exactamente. Hambre y escasez de todo lo elemental que uno tiene al estar viviendo uno en un sitio durante mucho tiempo. Sí, claro. ¿El asesinato de Gaitán tuvo un antes y un después en la vida de su familia? Exactamente. Un antes, porque ese antes fue de paz, ese antes fue de tener, entre comillas, todo, y un después, que fue el de escasez, el de aguantar hambre, el de volver a empezar, el de empezar de cero.
Muy duro. ¿Qué enseñanza o mensaje creo que dejó una enseñanza para su familia? Bueno, enseñanza, yo creo que esto nos enseñó a que debemos vivir en paz, así tengamos las diferencias que tengamos, debemos convivir con el pensamiento, cada uno respetando el del otro. Entonces, es enseñanza. Como convivencia o vivencia, pues lógico, tocó desplazarnos de Flandes para llegar al Guamo, en el Guamo situarnos, empezar de nuevo, de ahí pues se hizo vida, se consiguió otra vez lo que se debía conseguir. Yo como persona pues hice primaria, parte del bachillerato, de ahí me gané una beca y estuve en Neiva, allá terminé mi bachillerato técnico, que en ese momento eran 7 años. Siendo ya bachiller técnico, logré emplearme en una muy buena empresa de la cual hoy en día estoy pensionado y agradezco a Dios el estar pensionado por esa empresa. Gracias y muy buena suerte para todos los que oigan estos comentarios que son muy importantes. Here I'm going to present as one of the millions of victims of violence in Colombia, and she's gonna tell me her experience with some questions. Es Beatriz Adriana Gómez Castaño. Yo vengo de Cocorná, Antioquia. Yo soy una de las tantas víctimas desplazadas de la violencia hace unos 25 años. ¿Estás preparada? Sí, señor. ¿Cómo entienden hoy los jóvenes de la historia en Colombia, de la violencia? Pues es muy difícil que la entiendan, ya que no la vivieron como de pronto yo la viví en mi pueblo, donde se veía cosas que ahora no se ven, como es los atentados, los secuestros, las muertes, todo eso que pues es muy difícil que ahora que lo puedan entender por eso, porque no lo vieron ni lo vivieron. Sí. Me parece muy interesante. ¿Crees que es importante que las nuevas generaciones como nosotros aprendan sobre hechos de la historia en Colombia, como lo fue en Gaitán en 1948? Sí, claro que es importante que conozcan esas historias y no solo esas, sino todas las que tienen que ver con la violencia. De pronto más que esa que es ya de política y demás, las que vivieron personas como yo en los campos y donde se vieron cosas más fuertes. Sí, en tu opinión, ¿qué papel deberían tener los jóvenes en la construcción de paz en el país? Pues un papel creo que el más importante y deberían primero tener conocimiento de todo el pasado violento que se vivió en nuestro país. Sí, claro, ¿me podrías dar desde tu perspectiva, o sea, como una experiencia que tuviste? Pues experiencia de la violencia, Sí, señora. pues fueron muchas en sí. Unas de ellas fueron cuando, cuando de pronto uno estaba tranquilo en su vereda y pasaban los helicópteros boleando bala, de pronto persiguiendo a la guerrilla, a los paramilitares, cosas así que uno no entendía en ese momento. Muy impactante, gracias. ¿Qué desafíos de violencia o desigualdad siguen existiendo en las comunidades actualmente? De pronto es como lo que haría falta, ¿sí? Sí. De pronto más acompañamiento, más educación. Sí, Como en los campos y sí, eso. exacto, en las partes donde surgió toda la violencia, que es en los campos, donde nadie va, nadie sabe nada. Sí, como que los dejen cultivar. Exacto, que los dejen cultivar y hacer sus cosas. Y el estudio también, que no tengan los niños que de pronto mandarlos para un pueblo donde es más difícil, sino que llegue todo a los campos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta. ¿Cómo pueden los colombianos aprender a perdonar o reconciliarse después de muchos años de violencia? La verdad, eso es difícil. Diría que imposible decir que vayan a perdonarse o a tener una reconciliación con todo lo que pasó. Es la verdad, imposible, creería yo.
Sí, sí, yo también creo lo mismo. Última pregunta. ¿Cuál es tu esperanza para el futuro de Colombia? Pues mi esperanza es que realmente, como me hizo la pregunta anterior, que pueda haber perdón, Sí. primero que todo, y segundo, que realmente, no sé si el gobierno o quienes estén a cargo de eso puedan de verdad darle una solución a ese problema, a todo eso que se vivió. Listo, muchas gracias Adriana por por esta entrevista de nuestro documental y no darte las gracias. Listo, con mucho gusto. In conclusion, Colombia's history of violence has left deep scars, but it has also shown the strength and hope of its people. Today, new generations dreams of a country where peace is real, and where the past becomes a lesson to build a better future for everyone in the country.